Bueno, estoy tan puñeterísimamente segura al 100% que Brendan Fraser va a ganar el Oscar a Mejor Actor Protagonista de 2023 que hoy, día 22 de febrero y 24 días antes de la gala de los Oscars, estoy empezando a hacer este guión. Y no es que esté segura que vaya a ganar porque la competencia sea mala. O sea, Butler con su Elvis podría ganar. Mescal nos ha robado a todos el corazón con su papel de padre en After Sun. Y Billy Knight y Colin Farrell tienen largas carreras que respaldan un premio de la Academia. Pero esto da lo mismo, porque ya podían haber hecho estos actores en la Capilla Sistina en un granito de arroz que el Oscar se lo iban a dar igual a Brendan Fraser. Y se lo dan primero porque hace un papelón muy oscarizable en The Whale, que como le gusta a la Academia un buen drama, pero sobre todo porque Hollywood le debe un gran reconocimiento y apreciación a este actor que, de estar en el Stardom en los 90 a inicios de los 2000, sufrió un abuso sexual por parte de un crítico de cine muy poderoso que le sumió en una depresión. Hollywood le dio la espalda y desapareció absolutamente del panorama fílmico. Y la verdad es que como me huelo yo que va a haber un montón de gente metiéndose en internet para saber qué le pasó al bueno de Brendan, y creo además que podemos aprender muchísimo de este caso de abuso sexual, pues he venido aquí a contarlo. Retrocedamos a finales de los años 90, principios de los 2000. En ese momento, un treintañero Brendan Fraser empezaba a saborear el éxito de Hollywood tras un primer éxito en taquilla con la comedia familiar George de la Jungla, donde hacía de una especie de Tarzán a lo Disney, y seguidamente con su papel de protagonista de Rick O'Connell en la película de La momia de 1999, que reventó la taquilla e inició una franquicia cinéfila antes de que las franquicias se pusieran de moda. Compaginaba esos grandes exitazos con papeles interpretativos más pesados, como Dioses y monstruos, donde interpretaba al joven jardinero seducido por un director de cine en el ocaso de su vida, o El americano impasible, un drama político con trasfondo romántico en el Saigón previo a la guerra de Vietnam. Brendan empezaba así a despuntar como una verdadera estrella de Hollywood, pero su carrera empezaría a truncarse, como él mismo describe, con el enorme sufrimiento que le ocasionó la agresión sexual que sufrió en 2003. Brendan sería invitado a un almuerzo en Beverly Hills de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la HFPA, que es la asociación que se encarga de las votaciones y organización de los Globos de Oro. Allí, el presidente de la asociación, en ese momento, Philip Berg, se le acercó para darle un apretón de manos antes de que el actor se fuera al terminar el almuerzo, y, en lugar de estrecharle la mano, le cogió la nalga del culo, y según el testimonio del propio Fraser, uno de los dedos le tocó el perineo y empezó a moverlo. Fraser dice que le entró pánico ante tal situación y se congeló. Me sentí enfermo, me sentí como un niño, sentí como si tuviera un enorme nudo en mi garganta, sentí la necesidad de echarme a llorar. Decidió no hacer público el encuentro ni denunciarlo a la policía, en parte porque el incidente no se asociara irremediablemente con su persona y con su carrera profesional, pero también por miedo al juicio de público y prensa que se le haría como víctima. En su lugar, su agente exigió una disculpa escrita por parte de Berg, que llegó con las mismas palabras vacías que nos podemos imaginar corresponder a una persona que se sabe en el poder más absoluto. Siento que el señor Fraser se ofendiera por algo que pude decir o hacer, pero en ningún caso fue mi intención. Y con esa disculpa inútil y vacía, Fraser pretendió seguir con su vida, pero, según sus propias palabras, empecé a decirme a mí mismo que me merecía lo que me había pasado. Me culpaba y me sentía muy desgraciado. Me decía que no había sido nada, que no tenía importancia, que ese hombre apenas me había manoseado. Pero era como si algo me hubiera sido arrebatado. La experiencia dejó a Fraser sin saber quién era o hacia dónde estaba yendo. Se sentía que no valía nada, incapaz, y tenía la impresión de no tener el control de hacia dónde iba su vida. Sentimientos depresivos que le dejaban petrificado en una absoluta tristeza, y todo totalmente desencadenado por ese manuseo en el culo, por encima de la ropa, en un almuerzo comparativo. Situación a la que se le unió los reveses que simplemente da la vida, porque los papeles interpretativos a los que se había comprometido el actor y que le habían catapultado a la fama como héroe de acción le exigían cada vez maniobras físicas e interpretativas mayores. Saltar, correr, gritar para sus interpretaciones le obligaron a pasar por el quirófano varias veces para trasplantarse la rodilla, corregir su columna vertebral o reparar sus cuerdas vocales. Además, su madre falleció y después se divorció de su mujer. No sabe él mismo decir si él fue quien se fue apartando poco a poco de la industria por la depresión y empezó a decir que no a proyectos, o si, por otro lado, la misma industria le metió en una lista negra de la mano del todopoderoso presidente de la HFPA y dejaron de llamarle. Pero lo cierto es que Brendan Fraser pasó a ser olvidado totalmente por Hollywood y por el público de un año para otro. Creo que es para reflexionar, primeramente, lo herido e incapacitado que te puede dejar en tu vida presente y futura el sufrir una agresión sexual, por pequeña que pueda ser.
Porque es eso, tienes una sensación de miedo e indefensión terrible y esto te puede arrebatar poco a poco una de las cosas más genuinas e importantes que tenemos como personas cada uno de nosotros. La sensación de valía, la autoestima propia y el poder de sentirse capaz y sentirse que tienes agencia como persona individual, que puedes hacer lo que quieras con tu propia vida. Un abuso sexual te roba tu autoestima y valía personal, porque te sientes como una cosa destinada al alivio y satisfacción sexual de otros, y te dejas sin poder actuar ni responder, te conviertes en un títere, un extraño, y una persona pequeña que no quiere salir de casa y a la que todo se le hace un mundo. Y esta sensación no se repara solo con justicia en el sentido de que un juez dicte sentencia con su mazo y se meta a la cárcel al culpable. No, en gran parte para que una víctima de abuso pueda sanar y repararse de estos sentimientos es necesario que la sociedad en conjunto se implique a la hora de entenderla y consolarla, de decirle que es vista, oída, reconocida como víctima, que sea reconfortada y que se repudie socialmente tanto al crimen como a la persona que lo ha cometido. Y sobre todo que no sea juzgada esa víctima que ha sufrido de la posible gravedad o no de los hechos o de su reacción como víctima. Porque si hay una cosa que me ha llamado la atención muchísimo de todo el caso de Brendan Fraser es ver cómo mujeres y hombres se han prestado a criticar la reacción de Brendan Fraser a su encuentro con Bert, quitándole importancia porque, al fin y al cabo, ¿a qué mujer no nos han agarrado el culo en una discoteca o en el transporte público? Porque claro, Brendan Fraser también es verdad que sacó a la luz su testimonio en 2018, en esta entrevista de GQ que he mencionado varias veces en el vídeo, momento en el que ya había saltado la liebre de los casos sistémicos de abusos sexuales por parte de poderosos productores en Hollywood, con el movimiento Me Too en boca de todos y el testimonio de las violaciones y abusos de Rose McGowan, Ashley Judd o Mira Sorvino. Y claro, ya sabemos que las comparaciones son odiosas. Pero precisamente sí, es una puta mierda que vivamos en una sociedad en la que asumimos con normalidad que nos abusen sexualmente en el metro o en un bar, porque que te toquen el culo sin tu consentimiento es un abuso sexual. Pero que las mujeres suframos esto no nos da ninguna carta para juzgar a un hombre que sufrió por ver esa misma libertad e indignidad sexual violada. Y de ahí, primero, la importancia de que en los casos de abusos sexuales el consentimiento se ponga en el centro de la balanza a la hora de juzgar estos casos y sea la reparación de la víctima el mayor valor para hacer justicia de una agresión sexual. La reparación de la víctima, el cómo responde a la agresión sexual, debe pesar a la hora de juzgar el hecho, porque el carácter íntimo de los abusos sexuales, una simple descripción de las acciones que haya podido hacer el autor o de los hechos que hayan podido acontecer, no basta para valorar el daño que se le haya hecho a la víctima y debe primar la reparación de ésta por encima del castigo al culpable. Porque víctimas hay muchas y de muchas maneras y no existe una conducta típica que te haga sufridor de abusos sexuales. Y por otro lado, y por mucho que le pese en el mutuo generalizado masculino, los hombres también pueden sufrir y sufren agresiones sexuales. Y el feminismo está, y las personas feministas debemos estar ahí también para ellos. Porque las casillas que ha diseñado el patriarcado para los roles de género también os afectan a vosotros mismos, hombres. Cuando os calláis algo que os ha podido doler, cuando preferís insultar antes que mostraros vulnerables, cuando evitáis llorar si algo os emociona, sois víctimas de ese mismo patriarcado. Yo, personalmente, no juzgo a Brendan Fraser absolutamente por haber elegido callarse la puta boca ante su agresión sexual y haberse apartado de la vida. Porque desde la opinión pública tratamos mal a las víctimas de abuso sexual y las sometemos a juicios durísimos. ¿Cuánto más no se hubiera juzgado a Brendan Fraser por su condición de hombre y por haber sufrido supuestamente simplemente un pellizquín en el culo? Y de ahí me hace preguntarme cuántos hombres más habrán sufrido abusos sexuales en el mundo y por las mismas construcciones sociales patriarcales no les damos el espacio para poder denunciarlo, para hablar de ello, para sanar. Porque como bien dice Bell Hooks en su libro The Will to Change, to create loving men, para crear a hombres que quieran, debemos quererlos. Querer a los hombres es diferente a alabarlos y recompensarlos por vivir según las nociones más sexistas de la identidad masculina. En una cultura antipatriarcal, los hombres no tienen que demostrar su valor ni su mérito. Desde que nacen saben que el mero hecho de existir les da valor, el derecho a ser apreciados y queridos. Hollywood le debe así una disculpa a este actor por haberlo olvidado en un soplo, porque la industria no se acordó de él cuando desapareció y nunca le preguntó qué había pasado. Y por eso en parte creo que va a ganar el Oscar este año a Mejor Actor Protagonista, que además se lo merece por su papel en The Whale, aunque a mí personalmente la película me ha parecido una mierda de pornomiseria gordófoba que nos presenta a las personas gordas como seres monstruosos de los que tener lástima y pena. Que solo hace falta ver el tráiler y cómo esconden el cuerpo del protagonista. Pa' lástima jodan la espectacularidad de ver en pantalla un cuerpo tan gordo. Pero bueno, ya eso para otro vídeo, sí eso.
Y de todo corazón, para terminar, espero también que las muchas más mujeres en Hollywood que han sufrido y han sido tan valientes como para denunciar sus casos de abuso y violencia sexual encuentren también proyectos en la industria del cine a la altura del que ha encontrado Brendan Fraser. Que se les den papeles buenos, que les hagan volver pisando tan fuerte como lo merecen en la gran pantalla. Y que el público les demos el reconocimiento y el amor que merecen. Y que les hagan sanar de los horribles monstruos que se creían todopoderosos y de todo el daño que también les hicimos el mismo público al juzgarlas. Porque Brendan Fraser no puede quedarse como la única estrella de Hollywood que volvió a la industria después de haber sido herido por esa misma industria. Especialmente cuando hay tantas mujeres que están esperando su papel para volver al centro de Hollywood. En fin, suscríbete, ponme un comentario, compárteme y todas esas mierdas. Si quieres hasta ódiame, que de la historia de Brendan Fraser te he sacado un vídeo que valida la ley de Montero de solo sí es sí y habla de lo malo que son los roles de género y reivindica más roles y papeles para mujeres maduras en el cine. ¡Mira qué progre y qué woke soy, joder! Aunque bueno, lo mismo Brendan Fraser no gana el Oscar y me doy con un canto en los dientes con todo este vídeo. Pero bueno, en fin, lo dicho que ha sido dicho, bien dicho está. ¡Ale, chao!